Sí, yo también fui de izquierda, y de la izquierda más radical posible, y precisamente porque me di cuenta de que me estaban engañando fue que cambié de opinión. Voy a contar brevemente mi historia con la política. Siempre me ha interesado la política, incluso desde antes de la filosofía en general, desde antes de la ética o de la metafísica. Sin embargo, nunca me he puesto a hablar de estos temas en mi perfil, pero ese momento se terminó. Voy a empezar a hablar de política y voy a empezar con mi historia en la política, mi historia dentro del pensamiento político y del estudio del mismo, ¿no? Tuve una época en la cual fui de izquierda, y de la izquierda más revolucionaria y comunista posible. Esa época fue hace alrededor de 4 o 5 años. Me dejé seducir como un fanático religioso por los dogmas que me estaba proponiendo la izquierda. Me dejé seducir por esos dogmas de una sociedad donde todos somos iguales, donde nadie es pobre, donde todos tenemos para comer, donde se nos garantiza de hecho el derecho a comer, donde se nos garantiza de forma estatal un plato de comida, una vivienda y vestimenta. Todas estas ideas me seducieron. Y junto con la adquisición de estas ideas en mi cabeza, empecé a estudiar muy brevemente y con fuentes de izquierda las historias de los líderes revolucionarios más importantes: Lenin, Stalin, el Che Guevara, Fidel Castro, etc. Con el tiempo también empecé a relacionarme en redes sociales con personas de izquierda. Y ya mi Facebook pasó de ser un lugar en el cual yo publicaba fotos con mi familia a ser un lugar donde yo compartía frases del líder comunista de turno y donde yo también respondía a publicaciones de mis amigos comunistas de Facebook que hice con Facebook y que se quedaron allí porque ahora ya no son más mis amigos, evidentemente. Todo esto generó una opinión muy sesgada en mi mente. Es decir, yo estaba constantemente leyendo que los comunistas eran los buenos, mis amigos eran comunistas, estaba todo el tiempo compartiendo y leyendo frases comunistas en las redes sociales. Obviamente mi cerebro, mi mente se empezó a sesgar y se empezó a cerrar para ese lado, ¿no? Y fue muy difícil darme cuenta de la verdad. Y la verdad es la siguiente: el comunismo se basa en la coerción de la libertad a cambio de una estabilidad o de una promesa de una estabilidad tanto social como económica. Es decir, en la teoría, que no en la práctica, el comunismo se basa en una restricción de las libertades individuales a cambio de una seguridad, a cambio de una garantía. O en otras palabras, el comunismo de manual, y esto cualquier comunista te lo va a decir, pone por encima la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos antes que la libertad de los ciudadanos. Pero en este auge comunista que yo tenía, en este momento en el cual yo era extremadamente aficionado a las ideas de izquierda, me di cuenta de una cosa, y es que cuando yo iba a estudiar al centro educativo al que yo asistía, tenía amigos, tenía compañeros que eran justamente de derecha, y yo me daba cuenta de que cuando yo me ponía a debatir con ellos, siempre perdía. Nunca tenía un sustento firme para mis argumentos. Ellos siempre terminaban ganando los debates, siempre terminaban quedando bien parados, siempre lograban defender bien sus ideas y yo perdía. Yo no podía defender mis ideas por más que me la pasaba todo el día conversando con comunistas, hablando en Facebook, leyendo información, leyendo incluso los libros más importantes escritos en ese movimiento. Aún teniendo toda esa información en mi cabeza, era incapaz de sostener un debate serio, obviamente, con mis compañeros de clase. Pasó el tiempo y mi forma de ver la vida fue cambiando, y no fue directamente en la política, sino que fue más bien en la ética. Yo empecé a considerar proyectos de vida, empecé a considerar qué carajo quería yo hacer de mi vida, y me di cuenta de que la libertad de elegir ser quien yo quería ser era algo muy valioso, y era algo a lo cual los líderes comunistas que yo tanto admiraba se oponían radicalmente. Fui haciendo una transformación de mis valores, tanto políticos como éticos, y me terminé dando cuenta de que la ideología que yo tanto estaba promoviendo era una ideología que ahora no encajaba con lo que yo consideraba correcto, que era justamente la libre expresión y el flujo libre de mi voluntad. Lo que más empecé a valorar en una vida fue la libertad, la capacidad de ser lo que la persona quiere ser. Y eso es algo que en los regímenes comunistas que yo tanto defendía, brillaba por su ausencia. Porque en la teoría ellos te garantizan que te van a dar un plato de comida, una vivienda,
y ropa con la que vestirte. Pero también no te dejan emprender como vos quieras, no te dejan tener tus propias propiedades privadas y a su vez gestionarlas como vos quieras, ni tampoco a veces te dejan incluso disponer de tus propios hijos. Es bien sabido que en países como la Unión Soviética o Cuba se han dado casos de expropiación de los padres a los hijos. ¿Por qué? ¿Porque los padres hayan cometido algún delito? No, porque los hijos eran muy buenos realizando algún tipo de deporte, entonces el régimen comunista lo que consideraba era expropiar a ese hijo que era brillante para los deportes, justamente para utilizarlo políticamente. En países como la Unión Soviética, que es uno de los países más reconocidos históricamente de izquierda, lo que hacían era expropiarte a tu hijo si era muy bueno en un deporte para utilizarlo como propaganda política. Eso es algo inaceptable, evidentemente. Me di cuenta de que esa gente que yo tanto estaba defendiendo, mientras que yo los defendía, ellos estaban expropiando propiedades y expropiando incluso hijos, miembros de la familia. Estaban literalmente destruyendo familias. Todo eso evidentemente comenzó a hacer tambalear mi ideología y comencé a informarme, ¿no?, con otras fuentes. Empecé a informarme en otras fuentes y me di cuenta de que había información que se estaba ocultando de alguna manera, ¿no? Una de ellas es la que te acabo de decir de la expropiación de hijos, de miembros de la familia. Otra de ellas es lo que ocurría en la Bulgaria comunista, donde literalmente asesinaban a mujeres en campos de concentración. Tengo acá un informe para leerte, pero acordate, esto no te lo digo para cambiar tu opinión, te lo digo para contarte lo que me pasó a mí y cómo yo abrí los ojos. Cada día las mujeres tenían que cavar 5 metros cúbicos de tierra para que los hombres encarcelados pudieran sacar piedras. Su comida diaria consistía en solo 400 gramos de pan y un poco de sopa o agua. Muchos presos murieron por la fatiga y el cansancio. La jornada laboral era muy dura. Las mujeres tenían que cavar 5 metros cúbicos de tierra y trasladarla luego a 30 metros de distancia. Las encarceladas tenían prohibido ir al baño durante las noches, por lo que tuvieron que utilizar 2 cubos. Cuando ya no podían aguantar, los comunistas las pegaban y torturaban. Y es posible que te estés preguntando quiénes eran estas mujeres a las cuales les hacían estas cosas tan horribles. Bueno, eran mujeres las cuales querían divorciarse de su marido, se vestían de forma provocativa o escuchaban música imperialista, es decir, música de los Estados Unidos. Estos eran los crímenes que se cometían en la Bulgaria comunista por las mujeres para recibir semejantes castigos. Esta información la saqué de libertaddigital.com. Esta es una de las tantas cosas que yo descubrí en mi investigación cuando me di cuenta de que era posible que estuviera equivocado. Otra información que te puedo dar así por arriba de memoria son las cartas extremadamente homofóbicas hablando barbaridades de los homosexuales que se enviaban Marx y Engels. Otro dato que te puedo tirar son los campos de concentración para homosexuales que tenía el comandante Che Guevara de la Revolución Cubana. Por si no lo sabían, el Che Guevara tenía campos de concentración para los homosexuales donde los hacía trabajar forzosamente bajo el lema de "el trabajo los hará hombres". A su vez, su principal compañero y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, decía: "La revolución no necesita peluqueros", alegando que la revolución no necesitaba de homosexuales. Además, habían otros datos estadísticos que no me terminaban de cuadrar. Por ejemplo, el extremadamente lento crecimiento del PBI per cápita de la Unión Soviética entre los años 50 y los años 90. La Unión Soviética entre los años 50 y los años 90 triplicó su PBI per cápita, pero países como España o Portugal lo multiplicaron por muchísimo más y crecieron mucho más rápido y habiendo tenido un PBI per cápita inferior en los años 50. O para que se entienda más fácilmente, el ciudadano español promedio en los años 50 era más pobre que el ciudadano promedio soviético de los años 50, pero en los años 90 el ciudadano promedio español era más rico que el ciudadano promedio soviético. Pero a pesar de todos estos datos, la mayor piedra en mi zapato cuando yo era de izquierda era la creación del muro de Berlín. Cuando Alemania queda separada en dos, Alemania de Occidente y Alemania de Oriente, o Alemania capitalista de los Estados Unidos y Alemania comunista de la Unión Soviética, justamente el lado de Alemania que crea el muro de Berlín es el lado socialista. ¿Y por qué se crea ese muro? Bueno, esta es la mayor piedra en el zapato de cualquier socialista. Bueno, ese muro se crea justamente para frenar la inmigración de la Alemania comunista a la Alemania capitalista. Era tanta la población que se iba del lado comunista al lado capitalista que los soviéticos tuvieron que crear un muro, el muro de Berlín, justamente porque se les estaba yendo toda la población nacional. Tu sistema político y económico no puede ser tan bueno si todo el mundo se va de él.
si nadie quiere vivir en él. Y esa fue la principal razón por la que pasé de ser de izquierda a ser de derecha. Era demasiado difícil sostener una postura cuyos datos no ayudaban. Era muy difícil sostener una postura donde todo el mundo se iba de la Alemania comunista a la Alemania capitalista. Era muy difícil sostener una postura donde el crecimiento económico era mínimo si es que era existente. Era muy difícil sostener una postura donde un país como Cuba, que en los años 50 y 60 tenía un nivel de vida similar al de Italia, hoy en día es el segundo peor país del continente. Era muy difícil sostener una postura en donde un país que en algún momento estuvo nadando en petróleo, donde un país que en algún momento fue el mejor país de América Latina, se convirtió en el más pobre del continente. Por otro lado, los países con una economía más abierta, los países con una ideología más de derecha, experimentan un crecimiento económico mucho más grande que los de izquierda, como es el caso de Taiwán, Japón o Corea del Sur. Especialmente el caso de Taiwán, porque es una isla literalmente bloqueada por China, pero bloqueada militarmente. Literalmente los tipos están a punto de ser invadidos constantemente por China. Sin embargo, gracias a las políticas de libre mercado que se aplicaron desde la fundación de Taiwán y sin el comercio internacional con otros países, Taiwán ha logrado ser una potencia económica incluso superior a los Estados Unidos, únicamente por sus políticas. Esto a mí me terminó de demostrar lo que yo ya sospechaba, que el capitalismo era superior al comunismo. Y por estas y otras tantas razones que no caben en este video, pasé de ser de izquierda a ser de derecha. Muchas gracias por ver este video y por interesarte en escuchar cómo fue que cambié de posición. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y dejame un comentario, que quiero saber qué pensás de lo que dije. Si este tipo de videos de filosofía o de política te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.